Hola crack digital, ¿cómo estás? En esta sección de hoy vamos a hacer un booktube. Nuevamente yo no soy booktuber, pero vamos a hablar acerca de este libro excelente, Jay Shetty, Think Like a Monk. En español sería como Piensa como un monje. No sé si está la versión en español, pero un excelente libro y definitivamente súper recomendado. Entonces, antes que nada, pues, ¿quién es Jay Shetty? Jay Shetty tiene una vida muy interesante. Él es de una familia de la India, ¿cierto? Y él nació en Londres, ¿cierto? Entonces, él arranca este libro contando cómo, pues, toda su vida había oído historias acerca de gente que no tenía un peso y se juntó con otros y se volvieron multimillonarios y ganaban millones de dólares al año, ¿cierto? Digamos que esas eran todas las historias que él había escuchado. Pero un día, en una reunión que él estaba, escuchó de un hombre con una historia completamente opuesta. Un hombre que tenía todas las cosas y decidió volverse un monje y estaba vestido en harapos, pero era el hombre más feliz que él veía ahí, ¿cierto? Se veía como con un aura de tranquilidad. Y creo que pasa que, no sé si tú sabías, pero creo que hay un estudio de que las personas más felices, o creo que la persona más feliz es un monje, ¿cierto? Entonces, pues para mucha de la gente es muy difícil entender por qué esto pasa, pero es que, ¿qué es lo que pasa con un monje que tiene la capacidad o la facilidad para entrar en un estado de tranquilidad, ¿cierto? En un estado zen, en donde se siente pues muy tranquilo y demás. Y pues creo que para todos nosotros es muy claro que si uno quiere ser feliz en esta vida, pues una de las formas más fáciles es sintiendo tranquilidad. Entonces él cuenta cómo dejó toda su vida y se fue 3 años a un ashram a convertirse en un monje. Durante esos 3 años pues le raparon el cabello, básicamente estuvo sin comer lo que uno come, que pues por lo general es comida súper rica, nada de trago, nada de apostar y nada de relaciones. Estaba en una relación de celibato y todo lo que él hacía ahí era para convertirse en un monje. Fue así que él estuvo ahí 3 años y después de salirse decidió que pues ese no era su dharma, es decir, no era como su propósito, su razón de vida, y fue al mundo, regresó a Londres. Y creo que pasa que muchas de las cosas que él había aprendido siendo monje aplicaban en el día a día. Tan es así pues que si uno ve a Jay Shetty, tiene como 6.5 millones de seguidores en Instagram. Creo que entre todas sus redes sociales suma más de 10 o 20 millones de seguidores. ¿Y por qué? Porque uno lo que escucha a él es sabiduría pura, pero conceptos del budismo y del zen aplicados al siglo XXI. Entonces este libro está dividido en 3 secciones, que es Let Go, Grow y Give. Y entonces la primera es un término que yo había escuchado antes por parte del Feng Shui, pero es el detachment, ¿cierto? Y es que uno carga muchas cosas que hacen que uno dentro de todo sea infeliz o que no viva una vida plena. Muchos temores o relaciones o juicios. Entonces una de las cosas que él habla al principio es uno cómo tiene que dejar esos juicios para vivir una mejor vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno está comparándose con los demás, está enfocándose en la otra persona y no en uno mismo. Y la realidad es que pues la felicidad depende de uno y no de lo que están haciendo las otras personas. Entonces, por ejemplo, pues es muy común que uno esté en una conversación y uno esté hablando que esta persona, pues ellos dos son súper malas parejas. Pero el hecho de que uno hable de ellos dos como pareja no hace que mi relación con mi novia sea mejor, ¿cierto? Simplemente hace que yo esté juzgándolos a ellos, pero no tiene nada que ver con mi relación con mi pareja. Entonces, pues, habla de puntos como esos que son interesantes, habla acerca de cómo las personas viven llenas de temor y se rigen o viven a partir de ese temor y es imposible tener una vida interesante así. El segundo punto que él habla es grow, es uno cómo puede crecer a partir de tener un propósito, de cuáles son esas pequeñas acciones que uno puede hacer para crecer como persona. Habla acerca de uno cómo debe tener rutinas y estas rutinas llenas de vainas pues completamente llenas, pues que lo llenen a uno. Entonces aquí hay varias frases como por ejemplo que a mí me gustaban y que yo apunté a lo largo de aquí, hablando por ejemplo de pues habla de, en uno de ellos se llama el cerebro, pues the mind, y tiene unas frases que definitivamente son muy llamativas y es: todo el mundo sabe que tiene que cuidar y auditar sus pensamientos. Entonces él por ejemplo aquí dice que we are defined by the narrative that we write for ourselves every day, diciendo como hey, lo que tú te dices a ti influye mucho. Entonces todos hemos oído esto, pero ¿qué tal si lo vimos desde la perspectiva de un monje? ¿Cuál es la perspectiva de un monje? Ellos viven una vida muy estoica. Y tan es así que una de las cosas que ellos les enseñan es que, por ejemplo, tienen que aprender a ayunar. Yo he hecho ayuno intermitente, ¿cierto? He estado capaz de ayunar 24 horas. Pero una cosa distinta es ayunar 24 horas y otra ayunar
7 días, ¿cierto? Eso es muy complicado. O ellos tenían retos en donde no hablaban entre ellos durante 30 días. O sea, yo no me quiero imaginar eso de usted no hablarle a nadie durante 30 días, uno se enloquece. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esos espacios uno puede hablar mucho consigo mismo y se da cuenta que hay muchas cosas que pasan en la vida de uno que uno las evita, ¿cierto? Cuando hay algo que a uno no le gusta y uno tiene ese pensamiento ahí, uno dice, uy, no sabe qué, pensemos en esta cosa. O simplemente busca otro pensamiento para simplemente dejar eso de lado. Pero lo que pasa es que cuando dejamos ese pensamiento de lado y lo olvidamos, se va acumulando como una deuda bancaria. Entonces, mucho de lo que él aprendía en ese momento ahí es, ok, yo cómo hago para hablar conmigo mismo, entenderme mejor y de acuerdo a eso tener una relación más pacífica. Entonces, por ejemplo, tú ves la anterior frase que te leí ahorita, es uno se define por la narrativa que uno tiene. Pues ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás 30 días sin hablar con nadie, tú que también vas a convivir esos 30 días depende de la narrativa y cómo conversas contigo mismo. Entonces, él tiene muchos de estos tips que cuando uno los analiza desde la postura de un monje, tienen demasiado sentido. Tiene frases y analogías, explicaciones que son muy, pero muy bonitas. Hay una de ellas que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con este capítulo, pero es, por ejemplo, habla de cómo un hombre estaba sufriendo mucho y llega una señora y le dice, hey, tómate un vaso así y échale mucha sal. Y luego le dijo, tómatelo. Y pues se lo tomó y le supo espantoso. Y luego le dijo, vamos al lago. Y en el lago le dice, échele sal. Llega, le echa sal y le dice, tómese un vaso de agua. Le dijo, ¿qué tal le supo? Normal. Y le dijo, la sal es el dolor. Y pues el dolor es constante en la vida. Sin embargo, si usted llega y lo tiene en un vaso pequeño, le va a saber amargo, va a saber feo. Pero si usted lo toma dentro de un lago grande, no lo va a sentir tanto. Y usted en la vida tiene la posibilidad de decidir si usted toma en un vaso pequeño o en un vaso grande. Entonces, como que ella decía, sé el lago, no seas el vaso. O sea, como que tienes que expandir tus horizontes. Entonces tienen muchas analogías así. Una analogía que a mí me quedó sonando mucho acerca de las normas en las cuales se rigen hoy en día las personas cuando van a salir. Mucha gente trata de meditar, pero dicen, hey, traté de meditar 5 o 10 minutos y no pasó. Y lo que dices, obviamente no va a funcionar porque es muy poco tiempo. Entonces es una analogía muy similar, pues que es chévere, o sea, un símil más bien, que es qué pasa si tú vas a salir con tu crush y solo le dedicas 10 minutos al día durante 30 días. O sea, van a pasar 30 días y no la vas a conocer bien. Entonces es un poco diciendo, hey, cuando a ti te gusta alguien, tú quieres estar mucho tiempo y solo así la conoces bien. Y pasa lo mismo cuando tú meditas. ¿Quieres meditar? Pues no basta con 10 minutos. Tienes que meditar largos ratos para que puedas entender esa voz interior. Y por último está el capítulo de Give, de tú cómo le das a la gente por medio de el agradecimiento, de experiencias, de tener una mentalidad de servicio. En definitiva es un libro muy pero muy bonito, muy bueno, creo que muy enriquecedor, y lo hace a uno pensar en torno a cómo puede tomar acciones para volverse una persona más positiva, más pacífica y que pueda servir mejor a este mundo. Creo que es un libro de autoayuda, sí, pero también es un libro de autoayuda que cuando uno va a verlo creo que es llamativo porque no es basado desde la base científica que uno puede leer allá o desde cómo a alguien le sirvió, sino desde la sabiduría ancestral de los monjes y de cómo las acciones que ellos hacen permite que sean los individuos más felices. Y bueno, ¿qué opinaste de este libro? ¿Lo tienes? ¿Lo comprarías? ¿Qué de lo que dije te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿De cuál de estos capítulos te gustaría expandir más? Coméntamelo allá abajo y con mucho gusto te respondo.